Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Futuro del Trabajo, un podcast desde el que exploramos las tendencias emergentes en el mundo del trabajo y la gestión de personas en las organizaciones. Hoy vamos a dedicar nuestro episodio a un tema que está ocupando un montón de titulares en muy diferentes medios y que también empieza a preocupar a nuestros oyentes, ¿no? Las personas que os dedicáis a esto de la gestión de personas en las organizaciones. Me refiero en concreto a los avances tan rápidos que en los últimos meses está experimentando la inteligencia artificial y en particular la inteligencia artificial generativa, ¿no? Ya quien más y quien menos, pues la mayoría de vosotros probablemente ya habréis probado el ChatGPT y después de hacer esas pruebas y probablemente después de escuchar los anuncios hechos por Microsoft sobre en qué medida va a incorporar esta tecnología en sus suites de ofimática, de manera pues que ahora todos los usuarios de Excel, de PowerPoint, de Outlook, de Teams, vamos a tener ese copiloto inteligente haciéndonos propuestas que luego nosotros básicamente lo que vamos a tener que hacer va a ser o bien aceptar o bien introducir aquellos ajustes necesarios. Pues probablemente vosotros ya estáis dando vueltas a qué impacto va a tener esto en la productividad de vuestros trabajadores o en qué medida ciertas tareas pueden ser automatizadas. Bueno, pues sobre eso es sobre lo que vamos a hablar. Y para hablar de ello, hoy tenemos a una invitada muy especial, es Amparo Alonso. Hola Amparo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Amparo, nos conocemos desde hace tiempo. Amparo es catedrática de Inteligencia Artificial, precisamente en la Universidad de La Coruña. Durante muchos años fue presidenta de la Asociación Española de Inteligencia Artificial y ahora, desde hace pues, un poquito de tiempo, también colabora con la Universidad Tecnológica Noruega en Trondheim, la NTNU, en la aplicación de todas estas soluciones tecnológicas a el tema de la sostenibilidad, ¿no? Por aquello de ver también el lado soleado de estas tecnologías. Así que hoy hablaremos con Amparo de todas estas cuestiones. A los micrófonos pues estamos Jordi Serrano. Hola Jordi. Hola, buenas tardes. Y un servidor, Santi García. Así que si os parece, pues vamos al lío. Amparo, cuéntanos un poquito. Yo, antes de empezar con el tema, a mí sí que me gustaría hacerte una pregunta y es ¿cómo tú acabaste dedicándote a esto de la inteligencia artificial? Hace ya tanto tiempo. Cuando no había ChatGPT. No había ChatGPT, ni siquiera la idea cruzaba. Ni se le esperaba. Bueno, se lo podemos preguntar a ChatGPT. Pues mira, yo empecé a hacer un trabajo en temas que tenían que ver con la monitorización antenatal y nos pareció interesante empezar un poco a ver si había alguna forma de manejar las señales cardíacas fetales y maternas para sacar más información que la que visualmente veían los médicos en los registros clásicos de los cardiotocógrafos, ¿no? Y ahí empezó mi batalla con la inteligencia artificial. Era lo que era mi trabajo fin de grado y luego ya me metí ahí en el trabajo de lo que entonces era la vieja inteligencia artificial, ¿no? Los sistemas expertos y los sistemas simbólicos para trabajar en temas relacionados con la medicina y ahí desarrollé mi tesis doctoral y mi postdoctorado en Estados Unidos. O sea que mi relación con la inteligencia artificial es estrecha y desde hace más de 30 años. Así que sí, ya hemos probado la vieja inteligencia artificial y ahora estamos con la nueva versión basada en datos, ¿no? Oye, ¿cuál es el gran cambio? ¿Cuál es el gran cambio de aquella inteligencia artificial más clásica a lo que estamos viviendo ahora? Bueno, a ver, yo creo que hay muchos cambios, ¿no? Todas tienen sus pros y sus contras, ¿no? La vieja inteligencia artificial, digamos que la parte más brillante o más soleada sería que sí que era accesible el conocimiento que tenías allí, es decir, cualquiera
con un cierto bagaje mínimo en programación, podía acceder al código y ver qué es lo que tu programa estaba codificando acerca del conocimiento de los expertos de donde sacabas esa información. Esto dicho de forma bastante rápida, ¿no? Pero lo que era el mantenimiento y el crecimiento de estos sistemas era realmente pesado, ¿no? Y difícil y caro. Ahora, la gran proliferación de datos que tenemos ha hecho que bueno, pues esto sea más sencillo, ¿no? A partir de los datos, pues más fácil derivar conocimiento e información. Tiene la desventaja de que es muchísimo menos transparente, y de ahí algunos de los problemas que estamos teniendo, ¿no? Problemas que tenemos con la responsabilidad, con la transparencia, con la ética, que quedan mucho más ocultos en esta versión de la inteligencia artificial y que antes eran más accesibles. Entonces, bueno, ahí tenemos que jugar un poco con una cosa y con la otra. Y a lo mejor en la fusión de las dos cosas, en envolver un poco a los orígenes o en mezclar los orígenes con lo que tenemos ahora, pues puede estar parte de la solución. Porque ¿cómo están las cosas? O sea, si tuvieras que definir el estado de la inteligencia artificial hoy, ¿cuáles serían los grandes titulares? Sí, porque tenemos, digamos, desde noticias muy alarmantes, ¿no? De grandes cambios, de impacto social, gente pidiendo que se pare el desarrollo, etcétera, a gente que dice, bueno, pues no, esto es un poco lo de siempre, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, un poco lo de siempre no es. Es verdad que desde que el año 2009 o así, desde el momento en el que surge el programa AlphaGo, ¿no? Hemos vivido una disrupción importante, ¿no? Digamos, hasta entonces todo era como un poquito incremental. Bueno, pues íbamos mejorando en alguna cosa, pero no ha habido una disrupción grande. Ese programa para mí, AlphaGo, fue la primera disrupción importante, reciente. Han pasado como casi 10 años, ¿no? O un poco más, y tenemos esta nueva disrupción de la inteligencia artificial generativa, que está causando pues un montón de revuelo por muchísimas cosas, ¿no? Entre otras, yo creo que también se debe a la puesta en la difusión que ha tenido este tipo de programa, la cantidad de personas que lo usan y las repercusiones que eso tiene sin haber tenido previamente un estudio de cómo solucionar esto, ¿no? Entonces estamos hablando más bien del producto. Yo creo que lo que está ocurriendo y lo que probablemente ocurrirá en el futuro es que las disrupciones van a ser cada vez, va a haber menos tiempo entre ellas, ¿no? Es que ahora vamos ya a semanas, ¿no? Acabo de ver el número y ChatGPT está en 100 millones de usuarios. O sea, que hace 2 días era 1 millón, ¿sabes? Claro. Está a una velocidad realmente... Pero 100 millones en meses, ¿no? Yo no creo que haya caso de ninguna tecnología que haya penetrado a esta velocidad en la historia. Exacto. Entonces, yo creo que es el problema, bueno, la situación está en la puesta en marcha del producto, ¿no? Sin haber tenido la prueba suficiente, ¿no? Sobre qué repercusiones puede tener esto, pues en la educación de los jóvenes y en el uso masivo de sistemas de este estilo, ¿no? Claro, porque incluso a vosotros los expertos os tiene que resultar difícil, ¿no? Seguir el ritmo de todas estas novedades, de todos estos cambios que están llegando al mercado. Sí, es brutal, porque la competencia entre empresas que tienen, claro, muchísimo dinero para invertir en investigación y muchísimos recursos humanos también para trabajar en eso, hace que los cambios sean muy rápidos. Entonces, es complicado mantener ya solamente el ritmo de lectura de las novedades, es complejo. Y si trabajas en temas que tengan que ver pues, con aspectos de la inteligencia artificial generativa, con el diseño de contenidos o temas que tengan que ver con el lenguaje natural, realmente o vas buscando nichos donde poder desarrollar algún tema interesante y novedoso, o es imposible seguir el ritmo a las grandes compañías que además están compitiendo claramente entre ellas para posicionarse, ¿no? Ahora, desde que Microsoft ha comprado OpenAI, pues esto de Open ya es muy poco open, o al menos para que esté abierta tienes que pagar.
Y yo creo que esto va a ser, pues estamos asistiendo, ¿no?, a una pelea, una batalla entre las grandes compañías, porque probablemente otras compañías como Google, que estaban siendo, digamos, las que estaban en las primeras líneas, pues no van a sacar productos similares en breve, ¿no? O sea, ahora la investigación, digamos, punta de lanza en este campo está claramente en el sector privado, en estas grandes compañías, Microsoft, Google, etcétera, o todavía, digamos, desde la parte más académica, pública y tal, todavía se puede intentar seguir el ritmo, aunque, como tú dices, debe haber un problema incluso de coste, porque esos servidores tan bestias que tienen y tal, una universidad pública quizás no se lo puede permitir, ¿no? No, yo creo que no nos lo podemos permitir, ni los recursos humanos que tienen, ni los recursos económicos. Otra cosa es que, como digo, sí que puedes encontrar nichos de trabajo que para ellos no son muy interesantes y que para ti sí que lo son. Yo qué sé, pues cosas que tengan que ver con comentarios de tipo tóxico o con algunas aplicaciones que a ellos, bueno, pues en este momento les interesa más ir a un aspecto mucho más amplio, más general, llegar a más personas, crear más repercusión, que a lo mejor centrarse en temas más relacionados con calidad y sobre todo en aplicaciones más de nicho, ¿no? Claro. Bueno, estas grandes empresas claramente van a intentar hacer la tarta lo más grande posible y a llevarse el pedazo más grande de esa tarta lo más grande posible, ¿no? Yo creo que un poquito en eso está el juego. Entonces, en este contexto sí que a mí me resultan pues como muy sugerentes algunas de las reacciones que empieza a ver, ¿no? Por ejemplo, el caso de esta carta abierta que publicaba el Future Life Institute, firmada pues, por Elon Musk y bastantes expertos que pedían una moratoria, ¿no?, casi en la investigación sobre este tema ante los desafíos que plantea la eclosión tan acelerada de este tema de la inteligencia artificial generativa. ¿Tú cómo valoras esta iniciativa, Amparo? A ver, yo... ¿La hubieras firmado o la has firmado? No la he firmado, pero es que es complicado. A ver, yo creo que hay dos cosas, para mí hay que distinguir dos cosas ahí, ¿no? Una cosa es la investigación en inteligencia artificial. Yo creo que no es una buena idea parar la investigación y el conocimiento de ningún área. Y otra cosa es el producto, ¿no? Del que yo creo que es eso lo que quieren decir, pero no lo han dicho. Han hablado de la investigación, no del producto. Entonces, el producto yo creo que sí habría que pensar en qué características debe tener un producto cuando tú lo pones en el mercado, porque lo cierto es que ellos han sacado un producto que es ChatGPT 3, con el que han experimentado con todos los usuarios que hemos estado probándolo. Y que después en muy pocos meses pues han puesto a la venta realmente, ¿no? Porque pues tú ahora mismo tienes que pagar para usar la versión, digamos, profesional, ¿no? Eso ya es un producto y yo, en mi opinión, eso no se ha probado suficientemente, ¿no? Y de hecho lo estamos viendo con lo que está pasando pues en Italia, que lo ha prohibido, y en otros países que también están pensando en hacerlo así, porque claro, los productos pues necesitan establecer pues qué edad tiene uno que tener para usarlo, qué repercusiones tiene, tienes que aceptar una serie de cuestiones, tienen que tener una cierta seguridad, ¿no? Yo he leído que parece ser que se han filtrado algunos datos de las cuentas corrientes de personas que están suscritas al servicio, ¿no? Y también de qué repercusiones psicológicas y sociológicas tienen estas herramientas en manos de ciertas personas, ¿no? Todos estamos oyendo hablar también ahora y ya no es inteligencia artificial, de los problemas que pueden tener nuestros jóvenes, nuestros niños y nuestros adolescentes por el uso excesivo de las redes sociales, por el uso que tenemos del teléfono móvil, problemas de aislamiento, problemas ya de sociología, de relación. Y es que, claro, la tecnología es que no es inocua. Y no solamente estamos hablando de un cambio tecnológico, estamos hablando de un cambio social. Cuando surgen estas herramientas, eso también cambia la sociedad, ¿no? Yo a veces en una charla,
comentaba que la necesidad, por ejemplo, de estamos conectados constantemente, ¿no? Ahora vas a un hotel y antes de la habitación te dan el código del wifi. Entonces, ¿por qué? Porque es básico. Es que si no tienes wifi, no vives. Y esto hay que ser consciente de que también está influyendo en los chicos, ¿no? Pues nosotros en la universidad tenemos este problema también con ChatGPT, ¿no? Están los alumnos aprendiendo usando ChatGPT o están copiando, ¿no? Entonces, ¿cómo evalúas los conocimientos ahora de los alumnos? Yo creo que eso... ¿Y qué repercusiones tienes no solamente sobre su forma de aprender, sino sobre su forma de comportarse? Y eso sí que no se ha probado. Entonces, yo creo que sí es importante que pensemos que esto hay que probarlo y regularlo, pero el producto que se ha diseñado ya y que está puesto a la venta, ¿no? Es igual que probar un juguete, Claro. que los niños se traguen partes, pues no es bueno, pues lo mismo. Otra cosa es que la carta habla sobre investigación. Yo creo que ahí... Hablando sobre investigación, no es una buena forma de enfocarlo para mí. Parar la investigación en ningún campo yo creo que es interesante porque toda la tecnología es dual, ¿no? Es decir, bueno, pues por poner un ejemplo más casero, los cuchillos de punta redonda también se tuvieron que inventar porque en las comidas medievales pues la gente se atacaba con ellos, ¿no? Pero bueno, hemos sobrevivido a eso, ¿no? O también cuando hablaban del automóvil, bueno, pues al principio... recuerdo que estaba leyendo algo sobre el primer accidente automovilístico que habían chocado contra una pared a una velocidad vertiginosa de 6 km/h, creo recordar, o algo así, ¿no? Entonces eso era una brutalidad y había habido heridos. Y, bueno, pues hemos aprendido que eso hay que regularlo, ¿no? Que hay que regular el producto, que tiene que haber unas ciertas normas, que tenemos que circular por unos sitios, que no podemos, que hay unas reglas para eso y luego que todo eso también necesita de cierta seguridad. Pues el diseño de los coches es diferente, llevamos cinturones de seguridad. Cuando yo era pequeña esto ni se había inventado, los cinturones de seguridad, ¿no? Íbamos 20.000 en un coche y aquí no pasaba nada, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, si tú paras la investigación, estás impidiendo que la propia tecnología aporte la solución al problema, ¿no? Y por eso creo que no es una buena idea. Pero sí es una buena idea trabajar en regular el producto. Claro, lo que pasa es que aquí quizá la gran diferencia ahora respecto a productos pasados, a inventos pasados, es lo rápido que evoluciona ese producto, ¿no? El producto hoy no tiene nada que ver con el producto de ayer ni con el de antes de ayer, imagínate con el de mañana o el de pasado mañana. Y en cambio, la velocidad a la que se producen las normas, ¿no? La velocidad del legislador se habrá acelerado un poco, pero tampoco tanto, con lo cual cuando llegamos a regular un producto ya está en el mercado los 6 siguientes, ¿no? Entonces esto, pues la brecha parece como que se abre cada vez más, ¿no? Claro, pero es que lo que no se puede sacar al producto al mercado sin que tenga una serie de requisitos mínimos probados, ¿no? Y por eso también está todo el tema de las agencias de regulación, que no solo en Europa, sino hace poco en Estados Unidos también han sacado un Bill of Rights, ¿no? En octubre, creo recordar, con unas ideas similares, ¿no? Para, tener en cuenta que estamos... usando inventos que tenemos que esos inventos tienen que ser buenos, bien hechos, tienen que estar bien hechos y también tienen que ser buenos para las personas, ¿no? Yo creo que ahí esa segunda parte la tenemos muy poco trabajada y es importante trabajarla, ¿no? Por eso a veces cuando doy alguna charla en inteligencia artificial siempre hablo del tema de las humanidades, ¿no? Que es básico, tener en cuenta esa perspectiva también. No solamente tenemos que crear productos buenos, sino que también tienen que ser buenos productos, ¿no? Pero bueno, estamos muy lejos de que a veces... vamos muy en la onda de una inteligencia artificial que nos domine y yo creo que de ahí estamos muy lejos y por otra parte no veo la necesidad de que eso sea así. Quiero decir, somos nosotros los que diseñamos esas máquinas, entonces deberíamos ser capaces de buscar la forma de controlarlas. Muchos investigadores... probablemente el riesgo estará más en las personas, en la gente, que en la propia tecnología, ¿no? Creo que, como siempre,
Pero, Amparo, muchos investigadores hablan un poco de que la punta de lanza ahora de mucha investigación está en esto que se llama el AI Align, ¿no? El alineamiento de la inteligencia artificial con los valores o las necesidades de las personas, ¿no? No sé si nos podrías decir un poquito cómo está esto, ¿no? Porque si se está avanzando en este sentido, porque claro, una parte del problema es que los propios humanos no estamos de acuerdo en cuáles son los valores que nos tenemos que respetar, ¿no? Porque a lo mejor lo que puede opinar alguien en China no es lo que puede opinar alguien aquí o al revés, ¿no? ¿Cómo está esta investigación ahora y cómo está este campo? Claro, esto es complicado porque no existe una ética universal, como acabas de decir, ¿no? En China yo creo que el tema de la regulación pues no interesa demasiado. En ya otros países pues como Estados Unidos, Canadá, Europa, pues esto sí que tiene más importancia. Yo creo que sí que se ha creado una conciencia de todos, ¿no? de que es importante tener una inteligencia artificial ética y bueno, pues se están creando regulación para el tema, por ejemplo, de los neuroderechos, ¿no? Volviendo a hablar un poco de los temas que también menciona el señor Musk con sus chips cerebrales. Y hay una regulación al respecto y hay una propuesta de regulación europea y una propuesta de regulación en Estados Unidos que ya hemos mencionado. Es cierto que vamos lentos y todo esto va muchísimo más rápido. La tecnología siempre va más rápido que la regulación, pero yo creo que sí que se ha creado al menos una conciencia pública que a mí me parece interesante, porque hace unos años, seguramente os pasaría también a vosotros, ¿no? Ibas a reuniones en las que había gente pues, de Estados Unidos, por ejemplo, y Europa ya estaba tomando esta idea de la inteligencia artificial ética y responsable. Y te decían, bueno, esto va a traer como consecuencia que Europa se va a quedar atrás porque esto de la privacidad y tal no tiene mucha... en Estados Unidos pues no tiene tanta importancia. Y luego fuimos viendo pues como alguna de esas personas que dirigía compañías, ¿no? Como Facebook, por ejemplo, pues tenía que estar en los parlamentos en Europa o en Estados Unidos haciendo declaraciones y que luego decía cosas como que el futuro sería privado o no sería futuro, ¿no? Entonces yo creo que pasa un poco por una labor en la que tenemos que trabajar conjuntamente, ¿no? Que es muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer, ¿no? En la que los expertos, los gobiernos, trabajen conjuntamente con las empresas que también tienen que tener esa capacidad de mover a su personal para que tenga un aprendizaje para la vida, sea consciente de las cosas que está haciendo, que sus productos realmente haya también una intervención ética y no solamente económica en su producción y en la población, ¿no? Trabajar en la educación desde niños hasta la educación para la vida, porque cuanto más sepamos y más informados estemos de estas cosas, pues mucho más críticos vamos a ser con los productos que usamos. Y yo creo que es fundamental el espíritu crítico para poder trabajar con estas herramientas y con cualquier otra. Es decir, tú cuando usas información de Internet y lo haces tú solo, pues vas discriminando también. Hay fuentes que tú crees que son más fiables que otras o noticias que te parecen más fiables que otras, ¿no? Entonces, yo creo que esto hay que trabajarlo y también implica habilidades más críticas por parte de toda la población. Lo que pasa es que esto probablemente sea un desafío mayor que nunca, ¿no, Amparo? Porque estamos hablando de desarrollar el pensamiento crítico en una población que precisamente por la exposición a determinados instrumentos tecnológicos, medios tecnológicos, les lleva a consumir contenidos, a consumir información de una manera, si quieres, más superficial de la que podrían consumirlo pues leyendo un libro, por ejemplo, ¿no? O a través de otro tipo de medios. Y entonces, claro, en ese momento en el que esto lo que puede llevarles es a reducir su espíritu crítico, su pensamiento crítico, nos encontramos que justo es en un momento en el que necesitan esa competencia más que nunca, ¿no? Lo cual ahí, por un lado, se necesita más, pero por otro lado casi que estamos yendo en la otra dirección o la sociedad está yendo en la otra dirección. Entonces, en este contexto,
qué podemos hacer, y ya no digo solamente el sistema educativo, ¿no? ¿Qué podemos hacer la sociedad en general para dar una respuesta frente a este desafío tan gordo que parece que se nos presenta ya? Es que yo creo que no hay una respuesta sencilla. Ya. Nunca. Porque es lo mismo que cuando se inventó la imprenta, ¿no? Y entonces el conocimiento estaba a disposición de todo el mundo. Hasta entonces, pues el conocimiento era para unos pocos en unos sitios restringidos, ¿no? Que eran capaces de entender y procesar todo aquello. Entonces, claro, ¿y qué hacemos ahora que todo el mundo va a poder opinar de cualquier cosa? Entonces, claro, eso significó una serie de problemas, ¿no? Y de revoluciones. Y hemos ido adaptándonos. Es un poco lo que decía anteriormente, ¿no? Es que el problema de la tecnología es que implica cambios sociales y esos cambios sociales hay que gestionarlos y no se pueden gestionar de manera rápida, pero es que no hay otra forma de hacerlo, yo creo, ¿no? Claro. Cuanto más el problema de la desinformación, digamos, o lo que se llama las fake news o la posverdad o como le queramos llamar a todo esto, ha existido siempre, es decir, bulos ha habido toda la vida. ¿Qué pasa? Que antes los bulos pues eran más restringidos en un espacio y en un tiempo y ahora, bueno, pues todo se queda en Internet, en bulos y no bulos, la información no se puede comprobar toda porque es muchísima. Y bueno, pues de todas formas, por ejemplo, la propia inteligencia artificial también ha aportado soluciones para identificar pues, noticias falsas, vídeos falsos. Hay gente que está trabajando en esto. Es lo que decía anteriormente, ¿no? La propia investigación puede hacer que esa tecnología que ha causado un problema también aporte una solución. Por eso no es bueno parar la investigación. Pero bueno, el cambio social va a ser largo también y no lo estamos. Yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo mucho más conjunto y más rápido para poder trabajarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, has mencionado la investigación, la educación. El cambiar educación, temas educativos en España es tremendo, es como mover un rinoceronte, o sea, es que los cambios en cualquier carrera son lentísimos, y es que ya necesitamos mucha más interdisciplinaridad, necesitamos que las personas que estudian letras, derecho, ciencias sociales, economía, sepan de tecnología y de inteligencia artificial, a la vez que necesitamos que los tecnólogos, los ingenieros, sepamos cada vez más de ética y de responsabilidad también, porque el mundo se ha complicado y necesitamos tener más interdisciplinaridad y no lo estamos haciendo, ¿no? Y también necesitamos que haya un aprendizaje mucho más incremental a lo largo de la vida, y eso tampoco lo estamos haciendo. Estamos usando modelos caducos ya, estamos usando ese modelo de tú vas, estudias y luego te dedicas a eso y ya está, ¿no? Esto ya no es posible, no va a ser posible porque los cambios son brutales y muy rápidos. Y bueno, esto tenemos que afrontarlo de alguna forma y no va a ser sencillo. Hasta la forma de No evaluar poder a los aportar una solución rápida, pero no se me ocurre. Claro, hasta la forma de evaluar a los alumnos, ¿no? También tendrá que cambiar. Oíamos hace poco que en Australia alguna universidad estaba planteando volver a los exámenes presenciales con papel y lápiz. Sí, nosotros ya hemos vuelto este año. Yo imparto con otros compañeros una asignatura en segundo de Ingeniería Informática, en donde parte de los trabajos continuos que tienen que hacer, pues los podían hacer en su casa, ¿no? Y consistían pues, en programar, comentar cosas, hacer trabajos. Ahora mismo ellos pueden hacer lo que quieran en su casa, claro, por supuesto, pueden usar las herramientas que estimen oportunas, pero luego el examen es presencial y efectivamente es en papel, en el aula, porque tienes que comprobar que saben, que han aprendido algo, ¿no? Es decir, que todo eso que han usado, imagínate, pues han usado ChatGPT para programar o para que les haga una redacción o les cuente ciertos conocimientos, pues que los han incorporado, es decir, que saben, que han aprendido. No que son capaces de repetir, porque repetir no es importante, y mucho menos ahora, ¿no? Que antes tenías que ir a la enciclopedia, sacar el tomo, buscar la letra, y no tardabas un tiempo. Hoy en día es darle a una tecla, y eso es lo que está pasando. Entonces no nos vale con ese conocimiento repetitivo que no demuestra nada.
Claro, pero digamos, lo de volver al lápiz como solución de emergencia, digamos, pues lo entiendo, ¿no? Pero supongo que a medio plazo habrá que replantear lo que tú dices, ¿no? ¿Qué tipo de competencias estás dando y qué les pides a esos alumnos que al final, cuando salgan de la universidad, van a tener un ChatGPT a su lado, ¿no? Esto recuerda un poco aquello, las huelgas de los años 80 de los profesores por la introducción de las calculadoras, ¿no? Que ahora corren por ahí las fotografías de manifestaciones de profesores de matemáticas porque les habían introducido las calculadoras, ¿no? Claro, pero fíjate, es cierto que eso hoy nos parece, bueno, ridículo, diría yo. Aún así, los niños siguen aprendiendo a sumar, multiplicar, dividir. Sería la misma historia, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a hacer cosas. Está bien que tú utilices ChatGPT, GPT. De hecho, yo lo he usado. Lo que pasa es que tienes que tener un espíritu crítico para interpretar lo que te está diciendo, para poder decir, bueno, pues esto tiene visos de ser verdad o no, o bueno, no me convence exactamente lo que estás diciendo y quiero darle mi toque, ¿no? ¿Por qué no? Es decir, es una herramienta más que tienes ahí y que muy probablemente, efectivamente, como dices, pues puede acompañarnos en el futuro, te puede dar una opinión como la que tienes con tus compañeros de trabajo, ¿no? Hoy en día, pues también discutes cosas y es muy enriquecedor por lo que tú estás viendo en un determinado trabajo, pues otro te aporta una visión que tú no habías tenido, te aporta una forma de contarlo o describirlo que tú no habías visto, ¿no? Y pues a lo mejor fusionas las dos. Pero para hacer eso tienes que entender lo que está diciendo, lo que te está diciendo la herramienta, ¿no? Y ese es el problema por el que decía que a veces estos productos necesitan un cambio social que hay que incorporar. Necesitamos que ellos tengan espíritu crítico. No me vale con que yo te diga, tienes que hacer un programa X y tú vayas, se lo pidas al ChatGPT, perdón, y me lo escribas. Si no has aprendido nada por el camino, no me sirve. Si tú lo has aprendido y eres capaz de discernir si ha habido un error o si lo que te está diciendo es incluso mejorable, pues es un paso más en el aprendizaje positivo, me entiendo yo. No, es interesante. Muchos estudiantes ya lo están, bueno, seguro, lo están usando. Yo que tengo una hija en la universidad y es interesante cómo lo usan también, no ya para que les haga los trabajos, ¿no? Sino para estudiar. Es decir, hazme preguntas sobre estos apuntes que te he dado, ¿no? Y tenemos un diálogo con la máquina sobre la asignatura, que es muy interesante, ¿no? Hay gente que dice que igual esta es la evolución, ¿no? De tener la máquina, bueno, esta filosofía que dice Microsoft del copiloto, ¿no? Un copiloto para estudiar, un copiloto para trabajar. Claro, es que sería como tener un tutor Exacto. 24 horas disponible, ¿no? Y con que te puede estar cambiando de forma inteligente pues las preguntas o las visiones o sugerirte cosas. Por eso decía, yo creo que es un aspecto positivo, ¿por qué no? Lo que pasa es que, claro, tenemos que aprender a gestionarlo y a que no se use de manera inadecuada, ¿no? Y hay veces que eso es inevitable, pues, como el ejemplo que ponía antes de los coches, ¿no? Pues que normalmente usamos los coches para desplazarnos por ahí. Claro, hay veces que hay carreras ilegales y todas estas cosas que hace la gente. Es imposible, ¿no? Prever todo el mal uso de cualquier tecnología, de cualquier cosa. Pero en general tendremos que aprender a incorporarlo. Yo creo que de forma positiva para el aprendizaje, ¿por qué no? Yo le veo cosas positivas. Sí, pues probablemente no por eso tengamos que parar la investigación sobre estos temas, ¿no? Precisamente el avanzar en la investigación, como tú decías, será la mejor forma de conseguir soluciones más sólidas y aprender a hacer frente a todos estos desafíos que nos vienen por delante, que no son pocos. Sí, la verdad es que tendremos un futuro cambiante, pero bueno, también apasionante, ¿por qué no? Muchas cosas que hacer, así que... Oye, aunque no es tu especialidad, como nos estamos ya hacia el final, no podemos dejar de preguntarle cómo ves el mundo del trabajo, ¿no? Con todas estas herramientas de la inteligencia artificial. Si tú crees que va a tener un impacto importante en cómo trabaja la gente o no.
Sí, nos está afectando, yo creo que a todos, ¿no? En el tema del trabajo y lo que comentaba antes, Santi, de que vas a tener pues un chat GPT que le vas a decir, oye, tengo que hacer una presentación sobre no sé qué y no sé cuánto, y te va a hacer una propuesta. Y a lo mejor pues la puedes aprovechar, ¿por qué no? Claro. Entonces va a haber cambios, claro que sí que va a haber cambios. Es difícil de prever en qué los va a haber porque vuelvo a recordar que es una herramienta que está muy bien, pero tienes que aprender, tienes que saber cómo usarlo, ¿no? Así que yo creo que en general lo que estamos es teniendo un cambio de cómo trabajar, ¿no? Un cambio importante de cómo trabajar. Por eso decía antes también que es importante que haya más interdisciplinaridad, ¿no? La profesión de medicina es un claro ejemplo, ¿no? Pues cuando yo era pequeña, los médicos, hace mucho tiempo, pues los médicos solo tenían el fondoscopio para escuchar tus pulmones y poco más. Hoy en día la cantidad de pruebas que pueden hacer, la tecnología que tienen a su disposición es enorme, ¿no? Eso no ha significado que ellos hayan desaparecido como profesión, ni muchísimo menos, ¿no? Sino que cada vez están más especializados, la medicina es mucho más preventiva, más participativa, en fin, más personalizada, vamos avanzando hacia ahí, ¿no? Y probablemente pues en muchos trabajos eso también va a pasar, vamos a ser cada vez más especializados, vamos a tener más herramientas a nuestra disposición y bueno, por supuesto también va a haber trabajos que van a desaparecer, ¿no? Pero eso ya lo estamos viendo y no solamente tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Pues cuando vas por una autopista o vas a un supermercado, ya ves que hay trabajos que han prácticamente desaparecido o están en vías de hacerlo por temas que tienen que ver con la transformación digital, con la automatización. Y habrá trabajos nuevos que aparecerán, ¿no? El otro día me reía mucho con un compañero que me decía que si a él le hubieran dicho que su sobrina iba a ser influencer hace unos años, pues se ha reído mucho porque dice que es eso, ¿no? Bueno, pues va a haber profesiones que a lo mejor tienen que ver más con el tiempo libre o con el ocio o con otras cuestiones que ahora mismo ni nos planteamos, ¿no? Pues yo qué sé, ser youtuber, pues vamos. Bueno, ingeniero de prompts, ¿no? Ingeniero de prompts. Claro, todas estas cosas. Yo cuando mis hijos que están en sus 20 años le dicen a mi madre que está en sus 80 que tiene un amigo que es youtuber, pues me dice, ¿qué es pues eso? Vale. ¿Qué es eso, no? Claro, entonces, bueno, sí, el panorama del empleo va a tener muchos cambios también en el futuro, ¿no? Hace nada, 15 años, nadie hablaba de los ingenieros en inteligencia artificial. En mi grupo que siempre hemos trabajado en eso, pues éramos esa gente que investigan esas cosas tan raras que quizás nunca tengan aplicación, ¿no? Bueno, pues hace 30 años era así y hoy en día pues ha cambiado. Entonces, sí, bueno, lo que está claro es que el desafío al que nos enfrentamos es mayúsculo, ¿no? Y probablemente requerirá más que nunca pues, una colaboración por parte de todas las partes implicadas, parte de empresas, parte de gobiernos, sistema educativo, bueno, la sociedad en general. Lo bueno es que, como tú has dicho, ¿no? Probablemente en la misma tecnología no está solamente la amenaza, sino que también está, sin duda, la solución. Así que, creo bueno, que sí. Sí, yo creo que la inteligencia artificial, y lo hemos dicho muchas veces, es en realidad una revolución, ¿no? Similar a la que pasó con la navegación, que cambió el mundo, con la máquina de vapor, con la electricidad. Todo eso cambió muchas cosas, cambió nuestra forma de ser como humanos, ¿no? Nuestra forma de vivir, nuestras relaciones, nuestra capacidad de viajar o no, de movernos, de conocer otras culturas. Todo eso es lo que también está pasando con la inteligencia artificial y la adaptación va a ser complicada y larga, probablemente. Bueno, pues esperemos que encontremos soluciones para todos estos retos. Esperemos también que estos retos pues, también sean un motivo para que muchas de las instituciones implicadas en sus soluciones, pues, en las soluciones pues, abran los ojos y se decidan a colaborar y a crear las condiciones, ¿no? Para que, bueno, pues, para que este tipo de tecnologías al final aporten más beneficios que problemas y la sociedad en su conjunto pues, pueda salir
salir beneficiada de este cambio que, como tú dices, más que un cambio, pues es una verdadera revolución. Bueno, pues además sí. Estamos viendo muchas aplicaciones muy interesantes, ¿no? No me Sí, quería despedir sin que tengamos una visión positiva, ¿no? Que tienen que ver Totalmente. pues, con la medicina, con la sostenibilidad, con una mejora en los cultivos, en la agricultura, en la alimentación, en la gestión de riesgos y de recursos. Claro. O sea, aprovechemos que tenemos más datos que nunca, ¿no? Como tú decías. Bueno, y más inteligencia. Claro. El otro día leía, ¿no? Digamos, el precio de la energía, a pesar de lo que estamos viendo, va a ir bajando, ¿no? Porque tenemos mejoras en energía, etcétera. Y el precio de la inteligencia también está bajando. Entonces, en ese sentido, es un momento de la humanidad realmente especial. Sí, y pensemos que puede servir no solamente para los retos que nos plantea el desarrollo tecnológico, sino para otra serie de retos que tenemos ahí delante, ¿no? De hecho, Amparo, pues nos contabas al principio que colaboras con una universidad noruega precisamente en temas de la aplicación de ese tipo de tecnologías al campo de la sostenibilidad, que sin duda es un tema que como mínimo nos debería de preocupar igual o más que los avances en el campo de la inteligencia artificial. Sí. Pues por lo que veo se nos está echando el tiempo encima. Sí. La verdad es que ha pasado volando la conversación, Amparo. Seguiría aquí media hora más charlando sobre estos temas porque realmente el reto que tenemos delante es enorme, pero bueno, como son estas cosas, el tiempo manda, así que agradecerte muchísimo el tiempo que nos has dedicado hoy. Y nada, esperamos dentro de un tiempo volver a tener una conversación contigo y hacemos un poco de repaso de cómo han avanzado las cosas en este tiempo, ¿vale? Perfecto, cuando queráis, un placer. Hasta la próxima, nos vemos de aquí poco, que seguro que habrá cambiado mucho. Sí, porque todo va muy rápido, ¿no? Efectivamente. Hasta la próxima. Gracias, Amparo, hasta luego. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Para no perderte ninguno de estos episodios, recuerda suscribirte en tu plataforma preferida. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox y muchas más. Además, para seguir informado sobre el futuro del trabajo, puedes seguirnos en las redes sociales y en nuestra web www.futureforwork.com. Hasta el próximo episodio.